En este vídeo les muestro todo el proceso de postproducción de esta fotografía que hice en el telar El Cacao. Vamos a verlo. Muy bien, ¿cómo están? Vamos a ver así muy rápidamente el proceso de postproducción de estas de esta fotografía que hice en el telar Lenca, El Cacao, de la aldea El Cacao. Valga la redundancia. Tenemos estas tres versiones de esta fotografía, de esta composición que hice dentro del taller donde las artesanas fabrican las telas lencas, que se han vuelto un enorme atractivo turístico no solo para para esa zona de la ruta lenca, toda esa zona de Intibucá, sino que se ha vuelto prácticamente un sello de identidad para todo lo que es el país, para todo Honduras. Entonces, se ha vuelto prácticamente obligatorio ir a estas zonas para buscar estos talleres, estos telares donde trabajan las artesanas. La verdad es que es fantástico poder ver el proceso de cómo realizan las telas. Siempre es una muy bonita experiencia, entonces se las recomiendo. Entonces me encontré esta composición súper interesante, no toqué nada mientras estaba ahí. De este telar que estaba sin usar en ese momento, que tenía la puerta así de fondo y dejaba entrar esta luz que, como ustedes saben, a mí me encanta estos contrastes fuertes entre las iluminaciones y las sombras. Entonces la clave de esta fotografía era buscar ese balance entre las luces y las sombras, ese balance que a mí me resulta atractivo, donde las sombras se vuelven predominantes. Ok, solo para que se hagan una idea, así rápidamente, podemos ver que utilicé un ISO de 640. Siempre me mantengo, generalmente cuando las condiciones de iluminación me lo permiten, entre el 160 y 320 de ISO para mi maravillosa Canon 7D. Entonces tenemos una velocidad de obturación de 1/200, como pueden ver aquí. Lightroom te da la información original de la fotografía y un f-stop de 5.6. Utilicé mi lente 17-55 y lo más abierto que se podía para crear esta composición tan interesante. Entonces tenemos estas tres versiones. Aquí, como pueden ver, acerqué un poco más con el lente. Entonces en la anterior teníamos un 17 y aquí tenemos un 28. Entonces este es el lente full angular y este es ya un poco más cercano al lente normal. Entonces tenemos estas tres fotografías, ya podemos escoger cuál será la fotografía final. En lo personal me encanta el detalle del perro, aquí acostado, era un perro, el perro de ellos, del telar. Entonces me gustaba mucho esa idea, pero ahora mismo ya en la fotografía no me gusta cómo se ve, porque es entretenido o es divertido cuando tú puedes explicarlo, pero una fotografía tiene que funcionar por sí sola. Entonces, más bien, si solo ves esa mancha ahí, no sé si se entiende que es un perro durmiendo, o si incluso alguien puede entender que es un perro muerto, o puede entender que es cualquier otra mancha que simplemente llama la atención. Entonces creo que voy a terminar quitándola, pero lo vamos a ver después. Entonces lo primero es seleccionar una de estas fotos. Creo que podríamos seleccionar estas dos, este plano detalle y este que ya es un plano más general. Me gusta, pero donde creo que puede haber mejor dicho, hay que tomar una decisión es entre estas dos, o sea, entre esta
y esta, que aquí se puede ver más ventana, más de esta puerta, perdón. Y aquí se ve un poco más de esta zona del telar. Entonces me parece mucho más interesante poder ver más del telar que del paisaje que está detrás. Entonces creo que me voy a quedar con esta. Entonces esta la vamos a descartar. Y creo que perfectamente podríamos trabajar esta un poco, ya que este detalle me gusta porque se aprecian bastante bien lo que son las texturas de la madera, de este recipiente donde van los hilos, así como de la tela. Entonces creo que se pueden mantener las dos, pero la foto primordial sin duda va a ser esta. Entonces le voy a poner 5 estrellas a las dos para que no se pierdan. Y vamos a ir con el proceso de postproducción. Primero es el recorte. Creo que el recorte está bastante bien. Creo que la composición funciona bien. Quiero probar a enderezar un poco porque me pareciera que está como inclinado. Entonces sí, ahí está mucho mejor. Y toda esta zona de aquí siento que no aporta mucho. Entonces vamos a quitarle un poco más para que precisamente la composición gane mucho más fuerza lo que es la tela y el recipiente. Ahora, me encantan estas sombras como quedó. Perfecto. Nos vamos a color o blanco y negro. Blanco y negro siempre tiene su atractivo, sobre todo para mí, pero sin lugar a dudas, parte del atractivo de las telas lencas son esos colores tan maravillosos que utilizan, son esas armonías. Entonces, como hacer una fotografía quitando eso, pues como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces también hay que pensar un poco en dar esa seña como de identidad, porque al hacerla en blanco y negro, aunque es una fotografía interesante, no te dice tela lenca hondureña, no te cuenta la historia de un telar en Honduras, es una tela común y corriente, salvo que tú sepas un poco sobre lo que es el apartado, lo que es el aparato, el telar por sí mismo. Pero ya con el color, entonces ya estás contando esa historia. Entonces no es solo por un aspecto así como superficial, a un aspecto de que se mira mejor la fotografía con esos colores, sino que la fotografía ya cuenta una historia mucho más importante, una historia mucho más profunda debido a los colores, a mantener los colores. El balance a blancos lo veo bien. Me gustaría probar nada más, agregar un poco más de calidez a los colores, así a toda la composición. Ven que va ganando un poco. Entonces creo que ahí está bastante bien. Si le agregara mucho ya quedaría un efecto medio raro, como el que le agregan a veces a los filmes en Estados Unidos cuando quieren identificar inmediatamente que, por ejemplo, están en Estados Unidos y luego dicen México, ¿no? Entonces, para ir a México le agregan siempre un amarillo súper exagerado. Entonces, este podría ser México, esto podría ser Estados Unidos, según esos filmes. Entonces, me parece que solo que gane solo un poco más es suficiente. Creo que ahí estaría bastante bien, antes y después, como siempre. Sí, va ganando bastante. Vamos bien hasta ahora, entonces vamos a trabajar un poco la exposición, aumentarle solo un poco. Vamos a subir el contraste. En este punto estoy balanceando todo, solo enfocándome en la zona del telar, prácticamente lo que está dentro del taller. Y no me preocupo tanto por esto porque lo voy a trabajar después con las capas de ajuste, con las máscaras. Pero tampoco me preocupo tanto porque lo que está aquí no es tan importante como esto. Entonces la prioridad en este momento es que lo que está dentro del taller quede bien. Entonces más bien, si bajamos mucho las iluminaciones,
Entonces podemos rescatar los elementos que están aquí y vemos que solo hay un árbol, una cerca. Entonces no gana mucho la fotografía, ¿no? Entonces si le subimos, más bien queda una cosa tal vez como más experimental, más rara. Siento yo que no le aporta. Entonces tal vez solo bajarle un poco. Más bien, creo que más bien le voy a subir. No, mejor lo voy a bajar. Sí. A la sombra lo voy a subir solo un poco para que se vean un poco mejor algunos detalles, sobre todo lo de el contenedor de los hilos. Los blancos vamos a subirle. ¿Qué hace? Entonces afecta más allá. Y los negros sí le voy a bajar solo un poco. Antes y después, sí. Como pueden ver va muy bien. Sobre todo esta parte de los hilos ha ganado mucho en lo que es en protagonismo. Vamos a subirle la textura. Quitamos el antes y después. Para retratos no funciona mucho subirle la textura, pero cuando estás trabajando con objetos, sobre todo que tienen ya una textura por sí misma, sí puede funcionar muy bien subirle mucho la textura. No tanto para que siga viendo natural. Probemos un poquito de claridad. Puede funcionar. A ver. Como pueden ver, se está viendo mucho mejor. ¿Sí? La intensidad. Si le subimos mucho, vemos que gana ese azul que no tiene tanta fuerza. Y creo que le puede venir bien. Y le subimos un poco nada más, porque los colores ya están bastante fuertes. Ok, vamos a ver antes y después. Sí, se ve muy bien. Vamos a la parte de enfoque. Aquí siempre lo dejo en 40 y le agrego la máscara. Entonces esta vez voy a ser un poco más específico con la máscara, para que casi que no agarre nada del fondo, esta zona de acá. Entonces 91 va a funcionar bien. Y la luminancia, no le veo mucho problema de ruido. Estas zonas oscuras donde debería salir el ruido, no le veo mucho problema. Entonces lo vamos a dejar así en un 13 y quitamos la aberración cromática. Muy bien, ahora vamos a utilizar la máscara de degradado radial para esta zona de aquí, que lo que vamos a hacer es quitarle un poco de exposición para que no sea tan fuerte. Entonces si le subimos mucho queda esta luz rara, pero si le bajamos un poco ya se nota un poco de lo que es el paisaje, entre comillas, porque no se ve mucho, pero sigue manteniendo esa relación de fuente de luz primordial. Entonces le voy a subir las iluminaciones para que no pierda tanta fuerza. Las sombras, creo que ahí está bien. Sí. Vamos a probar qué pasa si las quito. Con efecto, sin efecto, con efecto, sin efecto. Como ven, si le ayuda, porque aunque lo que está más cerca del lente tiene mayor protagonismo, aunque los colores más fuertes tienen mayor protagonismo, como en este caso, aunque la composición hace que los elementos del telar ganen más protagonismo, que esta fuente de luz sea tan fuerte, entonces hace que compitan demasiado. Entonces por eso le estoy quitando, pero solo un poco, para que precisamente a toda la vista se vaya aquí y esto mantenga sus características, pero no compita con estos elementos de aquí enfrente. Entonces, si se fijan en el recortado, una vez más se respeta un poco la ley de los tercios, esa ley que a veces es útil, a veces estorba. Entonces Arturo Sosa, una de mis mayores referencias a nivel de fotografía, él tiene estas reglas, ¿no? Que para todo en la vida hay reglas, esa es la primera.
La segunda, todas las reglas se hicieron para romperse. La tercera, el rompimiento se da sí y solo sí. El rompimiento es mejor que la regla. A grandes rasgos está muy bien saberse las reglas, pero cuando llega la hora de la verdad, hay que experimentar un poco y decidir si la regla de verdad te está ayudando o simplemente es un grillete que te está deteniendo para crecer, ¿verdad? Entonces, aparte de esto, ya siguiendo con el proceso, vamos a utilizar el pincel para trabajar un poco esta zona nada más. Vamos a seleccionar muy bien esta zona. Generalmente soy un poco más exacto, más preciso, más detallista con estas máscaras. Pero para no hacer tan largo el video lo vamos a hacer un poco rápido. De paso, no hay que ser tan detallista tampoco. Porque cuando se trabaja haciendo cambios sutiles, entonces no es necesario ser tan exagerado. Entonces, por darles un ejemplo, si hago esto, sí se comienza a ver dónde funciona la capa y dónde no. Pero si solo le subo un poco, entonces prácticamente no se puede percibir. Entonces, contraste, siento yo que no le va a ayudar. Subir un poco más las iluminaciones. Las sombras, subirlas solo un poco. Ahí, vamos a aumentar para ver que no haya problemas de ruido. No se ve nada exagerado. Se ven unos puntos rojos acá, pero son tan pequeños que no darán problemas. Un poco los blancos, bajamos los negros. Ahí creo que me pasé. Como pueden ver es poco. Y ahí está bastante bien. Ahora vamos a utilizar otra de pincel solo para esta tabla. Lo bueno de estas herramientas es que puedes ir trabajando, puedes trabajar primero toda la fotografía, así en general, y luego vas trabajando estos pequeños detallitos. Solo le vamos a subir un poco más de iluminación, no mucho, porque entonces si le subo mucho ya empieza a verse la tabla del fondo y eso no me interesa. Y bajarle las sombras. Muy bien, ahí. Vamos a hacer el antes y después con todo. Muy bien, como pueden ver, va ganando. Que lo importante es eso. Antes y después. Ahí está, perfecto. Como pueden ver, es una fotografía mucho más atractiva. Ya, como me gusta decir siempre, esta fotografía ya funcionaba bien. Ya podría colgarse en cualquier red social perfectamente. Pero esta sin duda está potenciada, como un poco más atractiva. Ya viéndola así el todo, creo que le voy a quitar un poco de temperatura, de color, porque recuerden que le hicimos los colores un poco más cálidos, entonces le voy a quitar un poco. Ahí me parece que está más natural. Justamente me estaba quejando del efecto de México y resulta que estaba haciendo lo mismo. Ahora vamos a Photoshop para terminar. Para ir a Photoshop, comando E en Mac, control E en PC. Ok, siempre agregamos una nueva capa para dejarla original. Vamos a llamar Healing. Ahora, el asunto que hablamos con el perro. Puede ser incluso que mucha gente no entienda que esto es un perro. Entonces solo es una mancha que al estar colocada donde está, estorba. Entonces llama un poco la atención. Entonces incluso no te puedes concentrar totalmente en la composición, en todos estos detalles, porque te llama la atención esto.
Y lo curioso es que, como todo en la vida, cuando tú ves algo que no terminas de entender, tu mente te llama a eso. Tu mente hace que te enfoques en eso. Entonces, estás viendo esto y dices, tal vez, es un telar, está muy bien, pero ¿qué es esto? ¿Qué es? Y te quedas ahí atrapado. Entonces, bajo esa premisa, sí es mejor borrar al perro. Es más, yo estoy seguro, como les digo, el perro estaba dormido tranquilamente. Yo estoy seguro que capaz que mucha gente no entendería que es un perro. Tal vez si se entendiera bien, funcionaría bien para contar un poco la historia. Pero en general no. Entonces ya está, se fue el perrito. Utilizamos la herramienta de pincel corrector puntual para eso. Voy a aprovechar para quitar algunas de estas hojas secas, no muchas, que también llaman un poco la atención, porque se forma un contraste muy bonito entre este verde y este verde. Es una armonía muy, muy interesante. Esta parte de aquí creo que no hay problema. No, lo demás se mira bien. Algunas personas tratarían de arreglar este nudo, por ejemplo, de la madera. Yo prefiero dejarlo así. Aquí vi algunas cosas. Aquí hay unos, por ejemplo, unos puntitos rojos mínimos. Ya se fueron. Aquí, por ejemplo, hay unos detalles de la tela. Yo prefiero dejarlos. Ahora, este tape sí lo voy a quitar, porque también siento que llama demasiado la atención y no ayuda. Ahí está, se mira natural. Ahí está. Entonces, por ejemplo, se ve mucho mejor la fotografía ya sin esos elementos que molestaban. Aquí, vamos a ver acá un poco. Sí, no, todo aquí se ve súper bien. Tal vez este como rosado que hay acá. Sí, creo que ahí está mucho mejor. Muy bien. Perfecto. Ahora que ya veo esta línea, este como detallito que parece un pequeño sucio, creo que sí rompe con esa armonía, entonces lo quito. Este punto también. Y ahí está muy bien. Entonces, ya está. Perfecto. Muy bien, vamos a agregar la capa de enfoque. Que recuerden que lo que hacemos es hacer esta como captura de todos los layers que se han trabajado, todas las capas, en una nueva, para ahí hacer el high pass o paso alto. Cuando son retratos no se puede exagerar mucho este efecto, pero al ser como detalles, bodegones, sí se puede exagerar un poco más. Aquí ya sería demasiado, por ejemplo, porque lo que tratamos aquí en la herramienta de previsualizar es que los colores no traspasen tanto la textura. Entonces, si ven, por ejemplo, el 2 puntos, ya se empieza a ver muy clarito ese verde. Pero si ya lo dejamos como en 1.9, 2, ya está bastante bien. Y ahora le ponemos aquí en el método luz suave. Aquí lo cambiamos en modo de fusión para capa. Esos nombres siempre me complican un poco. Entonces vamos a aumentarlo un poco. Lo que más me interesa son los detalles de lo que donde estaba enfocándome, donde estaba dirigiendo todo el enfoque de la cámara. Entonces, luz suave o luz fuerte. Creo que voy a ir con luz fuerte
pero quitándole un poco de poder. Entonces, para que no el efecto no sea tan fuerte, le quitamos la opacidad. Entonces aquí sería 0, que es prácticamente como si borráramos la capa. Y en 50, vamos a ver 50. Ahí creo que puede funcionar. A ver, antes, después, antes, después. Un poco menos incluso, para que se siga viendo natural. 40. Ahí. Sí, ahí ganan mucho más los detalles. Creo que ya está todo bien. Lo cerramos para volver al Lightroom. Y aquí vamos a poder comparar rápidamente en cuanto cargue la fotografía. Entonces ponemos las dos. Esta es antes de llevarla a Lightroom, perdón, a Photoshop. Entonces vemos que los detalles de este contenedor, de los hilos, entonces se van a ver mucho mejor. Se ve algo como, se siente mucho más la textura, entonces funciona bastante bien. Como pueden ver, entre este y este es el que se mira incluso como más enfocado, pero es por eso, es por la capa que acabamos de agregar. Ok, entonces algo que me gusta hacer para estar como 100% seguro de que el proceso sí funciona es ir al historial de la fotografía, que vamos a ver, ahí está, ir al historial de la fotografía original, y como Lightroom guarda todos los pasos, nos podemos ir desde el ángulo de recorte o desde antes de que empezamos a cambiar la temperatura. Entonces esta es casi la fotografía original, entonces la podemos comparar perfectamente acá. Entonces esta es la fotografía ya final, ya con el proceso Photoshop incluso, y esta es la fotografía que viene de la cámara. Entonces como pueden ver, si es un cambio considerable, si potenciamos la fotografía, no la arruinamos muchas veces. Postproducción tratamos de meter tanto efecto que terminamos arruinando las fotografías. Entonces si empezamos ya desde una buena fotografía, entonces terminamos potenciándola para hacerla una fotografía superior, una fotografía fantástica. Entonces vamos a ir aquí porque no quiero que se pierda el proceso, entonces volvemos a agregar todos los efectos. Muy bien. Ahora algo que quiero probar es sincronizar el trabajo que hicimos con el plano detalle. Entonces le damos aquí sincronizar ajustes. También le vamos a dar las máscaras y sincronizamos, que lo que va a hacer es hacer todo el proceso que hicimos aquí en esta fotografía, pero en esta misma fotografía. Entonces como pueden ver, ya prácticamente ya son idénticas. Ahora hay un pequeño problema, y es que las capas, las máscaras que hicimos, pues obviamente no quedan igual, ¿verdad? Por ejemplo, esta aquí creo que no se necesitaría. Sí, no se necesitaría porque la otra la hicimos porque se miraba el cielo muy fuerte. Entonces aquí hay que quitarla. Aquí tenemos esta que tendría que estar cubriendo toda la tela. Entonces hay que cambiarla hasta que la cubra. Y por ahí va. Entonces para ver el proceso agregamos la O, apretamos la letra O para que nos enseñe dónde está afectando la capa, la máscara, perdón, y podemos quitar esa zona de ahí. Okay. Y esto que era para
esta tabla lo podemos mover para que ya quede sobre estos elementos, que como podemos ver nunca va a quedar exactamente igual, porque al ser el ángulo distinto pues es otra fotografía, es otra composición. Entonces ahí ya está muy bien. Entonces hacemos antes y después. Bien. Entonces aquí tendríamos que hacer el mismo proceso de borrar el perro. A veces se puede hacer de Lightroom con esto de, con la herramienta que tiene de corrección, pero es mucho más potente la de Photoshop. A veces hace un buen trabajo, entonces para salir del paso a veces sale bien. Como pueden ver, no está nada mal. No, está bastante bien, se podría quedar así incluso. Sí. Ahora es interesante ya luego ver las dos fotografías. Vamos a poner esta sobre el final, para ya luego tal vez poder terminar de tomar una decisión. Y creo simplemente que aunque las dos están bastante bien, sí prefiero quedarme con esta, porque deja ver un poco más de toda la historia del telar. Creo que es una fotografía mucho más completa. Algo que se me acaba de ocurrir: incluso cuando hago web de Photoshop puedes seguir alterando la fotografía. Entonces algo que podríamos probar es agregar una capa de pincel solo para el contenedor de hilos. Agregarle un poco de contraste, no mucho, pero experimentar subiéndole la claridad. Entonces, como ven, queda una cosa horrible, detestable. Entonces, tal vez si solo le subimos un poco, creo que ahí podría. A ver, quitemos esa capa, a ver. Antes, después. Si lo aumentamos, antes, después. No está haciendo, no está ganando nada. Entonces vamos a borrar, apretamos delete y se fue. Sí, está muy bien experimentar, pero que puedas hacer algo no quiere decir que te vas a hacerlo. Entonces la fotografía sí ya está bastante bien. Muy bien, ese es el proceso de postproducción. Cualquier pregunta que tengan sobre el proceso, sobre la fotografía, cualquier pregunta que tengan sobre fotografía me la pueden dejar en los comentarios, la contestaré en futuros videos. Denle like a este video si les gusta este contenido, suscríbanse para que podamos seguir potenciando esta comunidad de amantes de la fotografía y nos vemos en el siguiente video.